Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, estimado amigo, hermano que sintoniza su programa La Luz en mi Andar. Le damos las gracias nuevamente por estar con nosotros, por acompañarnos en las lecciones de todos los lunes, los martes, los jueves y los viernes. En esta serie de lecciones acerca de una vida abundante, esta sería nuestra tercera lección de esta serie. Primero que todo vamos a hacer una oración inicial. Poderoso y buen Dios que está en los cielos y en todo lugar, le damos las gracias por este día, gracias por todas las bendiciones que usted nos da. También le queremos suplicar que usted esté con cada uno de los hermanos que está estudiando, Dios, a través de su palabra para entender más acerca de tus propósitos, Dios. Gracias por las personas que están a cargo en las situaciones de la pandemia, Dios, doctores, médicos, bomberos, policía, todas esas personas que están al frente, Dios, y que su mano protectora esté sobre nosotros siempre, que se haga su voluntad. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Como ya lo hemos dicho, hermano, le damos las gracias por estar con nosotros. Si usted no se ha suscrito al canal, le invitamos a que lo haga, ya sea en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Puede seguirnos como La Luz en mi Andar. Igualmente, si tiene algún tipo de pregunta o inquietud relacionado a algún tema que usted no comprende de la Biblia o alguna dificultad, usted puede escribirnos a laluzenmiandar@gmail.com y la pregunta se le estará asignando a algún maestro o algún expositor para que la pueda responder de manera clara y precisa. Como ya lo hemos anunciado, iniciamos una nueva serie de lecciones titulado Una vida abundante y esta sería la tercera lección. Nuestro texto clave se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 10, que dice de la siguiente forma: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el texto clave que vamos a enfocar esta serie de lecciones. Y estudiamos acerca del significado de una vida abundante. Fue la primera lección que, si usted no la ha visto, le instamos a que lo haga por alguna de las plataformas. Igualmente, la semana pasada estuvimos tratando acerca de una vida abundante a pesar de las dificultades, las calamidades, también las exhibiciones, y analizamos ese concepto de que usted posee vida abundante a pesar de las distintas circunstancias. Y hoy vamos a analizar lo que es el camino hacia la vida abundante. Ese va a ser el tema de hoy, el camino hacia la vida abundante. Jesús no pudo mentirnos cuando Él nos dijo que nos daría vida abundante. Eso es algo que va en contra de su naturaleza. El mentir va en contra de la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Muchas personas no pueden tener vida abundante plena por causa del dolor y el sufrimiento. Eso es algo que nosotros vimos, porque para muchas personas la vida abundante significa estar libre de sufrimiento, pero para otros se le dificulta tener una vida abundante, ya sea porque sienten un remordimiento, porque sienten un dolor o porque tienen algún tipo de sufrimiento. En ocasiones nos dirigimos a las congregaciones donde nosotros vamos, al edificio en este caso, y cantamos himnos como "Oh, cuán dulce fiar en Cristo", o "Puedo confiar en el Señor", o "Bendiciones cuantas tienes ya", tipos de himnos que tienen que ver con no preocuparse. E igual nosotros salimos con una carga de preocupaciones a nuestras espaldas. O sea, cuando cantamos el himno, realmente no creemos lo que estamos diciendo, realmente no creemos lo que estamos cantando. Cristo nació en un mundo que era peor al que vivimos hoy en día. Eso es algo que quiero que analicemos, hermano. Jesucristo vino al mundo en condiciones desfavorables. No tenía internet, no tenía medios de transporte, no existían medios de comunicación como los que hay en la actualidad.
No existían medicinas como las que hay en la actualidad, no existían hospitales como los que hay en la actualidad. Un sinnúmero de cosas en las cuales Cristo no experimentó. El mundo de Jesús fue un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de enfermedades, un mundo lleno de preocupaciones, un mundo lleno de depresión, un mundo lleno de guerra, de terror, de odio, entre otras cosas. Ese fue el mundo en el que vino Jesús. Y cuando ponemos en perspectiva eso, por ejemplo, un arañazo o un pinchazo que él pudo haber tenido en sus manos por ser de profesión de carpintero, podría haber terminado con su vida. Un arañazo en la cara y morirías o morías. Una enfermedad como la fiebre podía también matarte. Vemos un ejemplo de la suegra de Pedro que estaba muy grave cuando Jesús la sanó. Entonces vemos que no existían el tipo de medicinas que hay ahora, no existían los antibióticos, no existían este tipo de facilidades en cuanto a la medicina. O sea, era un mundo caótico, el mundo al que vino nuestro Señor Jesús. Sin embargo, cuando analizamos, cada país estaba esperanzado en la cosecha que había obtenido en ese año. O sea, ellos estaban esperanzados que la cosecha le durara todo el tiempo que ellos necesitaran. Ahora nosotros no, porque ahora podemos obtener alimentos de otros continentes, ya sea de América, disculpen, ya sea de Europa, ya sea de África, ya sea de Australia o Oceanía. Podemos recibir alimentos y también podemos exportar alimentos a otras personas, por lo que estar preocupado si mi cosecha rindió o no, no es algo en lo cual yo deba poner mucha atención en este caso, como hacían en ese entonces en esos países. A pesar de todas estas cosas, el Señor Jesús, a pesar de todas estas desventajas que él tenía por haber nacido en ese entonces, en ese lugar y bajo esas circunstancias, él nos decía: no os preocupéis. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 25 y observe lo que dice el escritor de Mateo capítulo 6, versículo 5. No os preocupéis por esta vida. Vamos a observar qué dice nuestro Señor Jesús. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y lo mismo vemos una sucesión de esto de no afanarse en el versículo 31 y en el versículo 34. Ahora, Jesús no nos prohibió utilizar la inteligencia para planear con anticipación. Cuando vemos a Lucas capítulo 14, versículo 28, en lo cual se reprende a aquella persona aquellos constructores o edificadores que no tomaron las precauciones necesarias, no planificaron de forma eficiente. Jesús no nos prohíbe que planifiquemos para el mañana, para un futuro. Eso no está mal. Es algo que quiero que tengamos presente. Muchos de los pecados en el mundo son expresiones de ansiedad, o sea, se dan por el motivo de la ansiedad. Por ejemplo, pongámonos a pensar, algunos domingos nos levantamos para ir a trabajar y hacer turnos extras porque el dinero no nos alcanza. ¿Y por qué el dinero no nos alcanza? Porque pedimos un préstamo para comprar un auto que está fuera de nuestro presupuesto. Entonces, ¿qué se ve afectado aquí en nuestra vida espiritual? Estamos dejando de congregarnos por ir a cubrir horas extras, que esas horas extras cubren un préstamo que pedimos el préstamo porque queríamos tener un mejor auto fuera de nuestro presupuesto. Entonces, este tipo de pecado se ve por la ansiedad y por el afán de la vida. Ahora vamos a considerar algo que tiene que ver con advertencias o llamados de atención que son dignos de atención. En este caso le colocamos advertencias dignas de atención. La primera es que cuando uno pierde la vida abundante por causa de la ansiedad, es un ataque directo a nuestra fe. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 6 nuevamente. Mateo capítulo 6, versículo en esta ocasión del 25 al 30. Observe que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan,
ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a una estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Observe cómo el Señor Jesús empieza a hablar en esos 5 versículos acerca del afán y de la ansiedad. Dios nos da un recordatorio que Él se ocupa hasta de las criaturas más pequeñas, como las aves, como las flores, como los lirios, como los insectos, aún los animales más pequeños. Dios se preocupa por ellos. Ellos no siembran, ellos no están preocupados por los afanes de la vida, sin embargo siguen viviendo, siguen teniendo un refugio, siguen teniendo alimento. Se ocupa de los lirios. Cuando observamos esto, se ocupa de las flores, que ni aun Salomón en sus mejores tiempos pudo vestirse como uno de estos lirios. O sea, de lo hermosos que son y de la forma en la que ellos viven. Dios nos hizo, querido amigo, querido hermano, y Él puede cuidarnos. O sea, nosotros somos sus hijos, somos su creación, y por ende Él puede hacerse cargo de nosotros. Jesús dijo que Él preocuparse es inútil. En Mateo 6, versículo 28 dice: ¿quién de vosotros, por más que os afanéis y os preocupéis, podrá añadir un codo más a su estatura? O sea, preocuparse es algo sin sentido. Preocuparse y afanarse es algo inútil. La preocupación hace que uno quiera vivir el día de mañana, el día de hoy. Mateo capítulo 6, versículo 33 al 34. Vamos a ir nuevamente a Mateo capítulo 6, y en este caso versículo 33 al 34 dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas que está hablando en los versículos anteriores. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esto quiere decir que yo no debo preocuparme en vivir el mañana, el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy, y el día de mañana es el día de mañana, y pasado mañana será pasado mañana. O sea, no podemos vivir el día de mañana, lo podemos vivir hoy. Eso es cronológicamente imposible. Y más aún cuando Jesús nos dice no se afane, porque cada día tiene su afán, cada día tiene su preocupación. No se puede vivir el día de mañana hasta que este en realidad llegue. No, eso es imposible, vivir el mañana hasta que en realidad este esté al alcance de uno. Hay 2 días que el ser humano, por más que intente, no puede vivir. Y estos son el ayer y el mañana. Yo no puedo vivir el ayer. No puedo basarme en las cosas que pasaron ayer que yo pude evitar, porque ya el ayer es historia. Tampoco puedo vivir el día de mañana, el día de hoy, porque el día de mañana tendrá su afán, el día de mañana tendrá su propio mal, en el día de mañana haré lo que yo tengo que hacer, que no son las mismas cosas que yo hago el día de hoy. Ahora, podemos planificar para el mañana, como dice Lucas en la parábola de los edificadores, en el ejemplo de los edificadores que iban a construir la torre. Podemos nosotros planificar para el mañana, lo podemos anhelar, podemos hacer planes, podemos desear cosas, pero no podemos vivir hasta que este realmente llegue. No podemos vivir el mañana hasta que este realmente esté a nuestro alcance. No debemos destruir nuestra paz tratando de vivir en cualquiera de esos 2 días. O sea, no debemos afanarnos, no debemos preocuparnos, no debemos estar pensando acerca de cómo debía haber hecho algo ayer, cómo es que voy a hacer algo mañana. O sea, no podemos vivir esos 2 días que uno que ya pasó y el otro que ni siquiera ha llegado. El ayer y el mañana son cosas que destruyen la paz del ser humano. Estas son las advertencias dignas de atención. Viva cada día de acuerdo al tiempo que es. No viva el mañana, no pase viviendo en el ayer. Por cada día que vivamos recibiremos nuestras fuerzas.
¿Dónde dice eso? Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tu fuerza. Deuteronomio 33, 25. Ahora vamos a analizar las bendiciones que vale la pena recibir, porque vimos que habían cosas que debíamos evitar. Ahora vamos a analizar las bendiciones que vale la pena recibir. Para que usted esté seguro de que en Cristo nosotros obtenemos vida abundante, vida eterna, Él desea que sepamos que como cristianos tenemos 5 bendiciones adicionales. Vamos a ver la número 1. La número 1 es que cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos la presencia de Él en nuestras vidas. La presencia de Cristo siempre está con nosotros. Analizamos la semana pasada acerca de Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39, que dice que todas las cosas ayudan a bien para los que están en Cristo. Dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ningún tiempo puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, especialmente el versículo 39. Dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La presencia de Cristo siempre está con nosotros, y al estar la presencia de Cristo con nosotros, el amor del Padre también está con nosotros. Salmo 23, versículo 4. El apóstol Pablo experimentó la presencia de Cristo en cada aspecto de su vida. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 18, versículo 10, Hechos capítulo 18, versículo 10, dice de la siguiente forma, porque yo estoy contigo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Observe cómo Pablo experimenta el cuidado y la presencia de Cristo en la vida de él, a pesar de que estaba en una prisión. Ahora, su presencia nos permite también estar firmes en vez de huir, soportar los golpes, soportar los problemas, soportar los embates de la vida. Eso es lo que nos permite estar en Cristo. Al obtener vida abundante, nosotros obtenemos la presencia de Cristo en nuestra vida. Segundo, al obtener vida abundante, nosotros tenemos el perdón de Cristo. La culpa no resuelta, el dolor, el pecado puede ser la mayor causa de ansiedad, la mayor causa de preocupación, la mayor causa de estrés, estar preocupado porque yo pienso que cometí un error, que cometí un pecado, que estoy haciendo algo que va en contra de mi moral, que va en contra de Dios. Ahora, le digo algo, amigo, amiga que nos está escuchando, no importa el tipo de pecado que usted haya practicado, si usted se arrepiente y obedece el Evangelio, estos serán perdonados, sus pecados pueden ser perdonados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. David escribió sobre la ansiedad por el pecado que él había cometido en el Salmo capítulo 6, versículo 6 y el Salmo capítulo 51, versículo 7. Recuerde que David cometió muchos pecados y él se sentía con esa ansiedad. Sin embargo, Dios lo perdonó. Lo mismo que el Señor hizo por David es lo mismo que hará por usted si usted y yo nos arrepentimos. Tercero, al recibir vida abundante, Jesús desea que recibamos todas sus provisiones. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él, según Colosenses capítulo 1, versículo 16. Ahora, todas las cosas son sostenidas por medio de su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ahora, si Jesús hizo todo y Él lo sostiene todo, entonces Él puede cuidarnos, Él puede hacerse cargo de nosotros, Él puede proveer para nosotros. Si mantiene el Sol en su lugar, si mantiene a Júpiter, a Marte y a los demás planetas en sus órbitas, le hago una pregunta, ¿no cree usted que Él pueda mantener nuestras vidas unidas? ¿No cree usted que Él pueda hacerse cargo de nosotros, de nuestras preocupaciones, de nuestros problemas? Dice primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, echad vuestra carga sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. Pablo nos dijo que Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4 versículo 19. Tal vez no tengamos la mejor casa, tal vez usted no tenga la casa
más grande de todas, con un montón de cuartos, con un montón de baños, con piscina, con cerca, con patio, con vista al mar o con acceso a algún lago. Tal vez usted no tenga esa casa, yo no la tengo. Tal vez no tenga el mejor auto, el último modelo, pero sí hay algo que nosotros tenemos, es que cubrimos nuestras necesidades y también nosotros, como dijo Bob Marley, y se lo dije, tenemos vida abundante. Cuarto, Jesús nos da un propósito. Al tener vida abundante o al estar en Cristo Jesús, Él nos da un propósito. Pablo dijo que todo lo que comamos o lo que bebamos lo debemos hacer para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Todos los cristianos, hermanos, tenemos un propósito que va mucho más allá de comer o de beber. El propósito del cristiano es glorificar a Dios. El propósito del cristiano es adorar a Dios. Juan capítulo 4, versículo 24 dice que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Es necesario que el cristiano le adore de forma correcta, porque ese es el propósito del cristiano, es glorificar a Dios. Para muchas personas lo material lo es todo. Tener un carro, tener una carrera, tener una esposa, tener los hijos, tener una casa, tener un buen trabajo, tener un buen puesto. Eso es todo para muchos seres humanos, inclusive para muchos cristianos. Sin embargo, estas cosas no tienen un propósito en sí, no llevan un propósito mucho más allá de esta vida. Y observe a los egipcios, los faraones los enterraban con todas sus cosas, con sus pertenencias. Ellos trataron de llevarse las cosas que ellos tenían a la vida eterna, pero no pudieron y no podrán y no podremos nunca. Lo que nos llevamos nosotros es si estamos o no estamos en Cristo, o si estamos o no estamos en paz con Dios. Quinto y última bendición, que es cuando nosotros estamos en Cristo y es cuando nosotros tenemos vida abundante, es que Jesús nos ha dado su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Juan capítulo 14, versículo 27. Y Pablo nos dice que Cristo es nuestra paz. Los que viven su vida de forma desordenada no tendrán nunca verdadera paz. Dice, no hay verdadera paz para el impío, dice Isaías, que no hay paz para el impío. El que vive en pecado nunca tiene verdadera paz. Sin embargo, Pablo nos dice que Cristo es nuestra paz. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, capítulo 2, versículo 14. Observe lo que dice Efesios 2, 14. Porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En Filipenses capítulo 4, versículo 7 también dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y en vuestros pensamientos. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Y observe lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1, un versículo que me gusta mucho. Dice que de modo que ahora tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el que nos trajo la paz, es la verdadera fuente de paz. Ahora, en la conclusión, para saber qué aprendimos, cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida, lo primero que tenemos que ver es que podríamos seguir como posiblemente estemos muchos ahora. Entonces, ¿cómo estamos muchos cristianos, muchas personas ahora preocupados, afanados, llenos de ansiedad, llorando, viviendo en ansiedad, teniendo problemas? ¿Podemos nosotros seguir viviendo de esa manera? Tratando de resolver los problemas por nosotros mismos, tratando de resolver un problema que solo Dios puede resolver, pero yo lo quiero tratar de resolver. Entonces, podríamos también, por otro lado, decir con confianza, podemos irnos al otro extremo, que Dios se encargará de esto. Él dijo que lo haría, Él dijo que Él se encargaría de darme a mí lo necesario y lo justo. Él se ha encargado hasta este momento de otras personas, y vemos los personajes bíblicos, por lo que Él hará lo mismo conmigo. Si se hace cargo de las cosas diminutas, si se hace cargo de los animales, de las plantas, ¿cómo no se va a hacer cargo de usted, que es su hijo o su hija? Debemos reconocer nosotros, hermanos, la importancia de las 5 bendiciones que hoy estudiamos. Debemos saber que el día de mañana no lo debo vivir. Bástase el afán del día de mañana. Tampoco debo vivir el día de ayer.
Yo debo vivir el día de hoy, eso es lo que yo debo, esa es el consejo que yo debo recibir. Y las bendiciones a las cuales yo debo también poner atención fueron las que estudiamos hoy. ¿Cuáles estudiamos hoy? Cristo vino para darnos una vida que desborda abundancia. Recuerda que la palabra abundante es algo que desborda, tiene que ver con el mar, con las aguas, es algo que va mucho más allá de lo completo y lo hace dándonos, recuerde, su presencia. Al tener vida abundante, nosotros obtenemos la presencia de Cristo en nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. También obtenemos su perdón. En Efesios capítulo 1 dice que tenemos perdón a través de la sangre de Cristo Jesús. Vamos a ir a ver Efesios capítulo 1, versículo 7, si no me equivoco. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de sus gracias. Al estar en Cristo tenemos su presencia, tenemos su perdón, tenemos su provisión, o sea que Él se encarga de nosotros. Tenemos también su propósito, tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito? Glorificar a Dios. Y también tenemos su paz. Ahora yo le hago una pregunta a usted, amigo. Si usted está en Cristo Jesús o no está en Cristo, si usted está en Cristo Jesús, usted está bien. Usted tiene presencia, tiene perdón, tiene su provisión, tiene propósito y tiene paz. Pero si usted no está en Cristo Jesús, ¿qué espera para estar en Cristo Jesús? Porque Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice que los que han sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo es que están. O sea, de Cristo está revestido. Si usted no está en Cristo, no posee la presencia de Cristo, no posee perdón de pecado, no posee provisión, no posee, y la provisión tiene que ver con la provisión terrenal y la provisión también celestial. Tampoco posee un propósito. Y mucho menos posee una paz, porque Él dice que es la paz que vino al mundo. Cristo vino al mundo para traer paz. Y esa paz era la separación que existía entre el hombre y Dios. Y al venir Cristo nos unió con Dios. Ahora, ¿qué espera usted, amigo? ¿Qué espera usted, amiga, si usted no está en Cristo Jesús? Es el momento que esté en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted ha oído la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 16. También debe creer. Marcos capítulo 16, versículo 16. También debe arrepentirse de sus pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentido y convertido cada uno de vosotros y bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También debe, antes de bautizarse, tiene que confesar. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10. Confesar la deidad de Cristo. Luego bautizarse, Hechos capítulo 2, versículo 38. Y mantenerse fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Recuerde, para estar en Cristo debemos oír, creer, arrepentirnos, confesar y bautizarnos y mantenernos fieles hasta la muerte. Le doy las gracias porque usted nos ha acompañado este martes. También le instamos a que nos acompañe el jueves y el viernes y los lunes también a las 7 y a las 8 que hay clase en su programa La Luz en mi Andar. E igualmente siga apoyando al ministerio en cuanto a darle clic a me gusta o compártalo con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. También síganos a través de las distintas redes sociales, que le damos las gracias por habernos dado este tiempo de su vida, este tiempo en la noche o en el día para poder estudiar acerca de la palabra de Dios. Y que tenga una excelente noche y una excelente semana. Que el Señor le bendiga. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz